Listo, entonces la sesión pasada, pues les había contado de manera general lo que eran los grafos desde la perspectiva de la relación con estructuras de datos y tipos de datos. Entonces hemos visto que los tipos de datos pues tienen que ver con cómo se representan ciertos valores en un lenguaje de operación y cómo se utilizan. Que los tipos abstractos de datos pues son tipos de datos solo que son un poco más generales y no dependen de la implementación. Entonces son valores sobre los cuales podemos pensar, sobre los cuales podemos realizar algún tipo de análisis, podemos entender sus operaciones sin depender del lenguaje donde lo estemos usando. O sea, todas las personas pueden pensar en utilizar números enteros, números naturales, sin tener que estar, digamos, contextualizados en un lenguaje de programación en particular. Entonces, el hecho de que podamos utilizar los números naturales de esa manera, o sea, podamos pensar en sus operaciones y en cómo usarlos, nos muestra entonces que el tipo de dato número natural es un tipo de dato abstracto, o sea, porque no depende, el abstracto allí significa que no depende de la implementación. Algo parecido pasa, por ejemplo, cuando pensamos en listas, en pilas, en colas, en conjuntos. Nosotros podemos pensar en cómo funcionan cómo se utilizan los valores de esos conjuntos, bueno, de esos tipos de datos, por así decirlo, pero no tenemos que estar inmersos en un lenguaje de programación. O sea, se puede entender el funcionamiento del tipo de dato independiente del lenguaje de programación. Entonces, eso es lo que hace que el tipo de datos sea abstracto. Y ya cuando hablamos de una estructura de datos, recuerden entonces que se refiere a cómo tomamos la información que puede estar asociada a ciertos tipos de datos y cómo recopilamos esa información y la organizamos de alguna manera dependiendo de lo que sea conveniente en un contexto particular. Entonces les había mencionado pues que en el curso de estructuras de datos se ve las estructuras de datos fundamentales, lo que son las listas, lo que son las pilas, lo que son las colas, lo que son las tablas de direccionamiento directo y lo que son los conjuntos. Y les había mencionado ligeramente cómo se correspondían esas estructuras de datos a ciertos elementos específicos de programación en Python y en C++. Sin embargo, luego les había contado que listo, que tenemos esas estructuras de datos que son muy convenientes para representar información de muchos escenarios, pero que es muy fácil encontrar escenarios del mundo real donde la información tiene una estructura que no es tan fácil ni tan trivial de representar a través de esas estructuras de datos que conocemos, que son, digamos, lo que se denomina estructuras de datos lineales. Entonces les hablaba de que si pensamos en representar computacionalmente las jerarquías laborales, las jerarquías sociales, económicas, políticas, familiares y todo este tipo de cosas, pues que allí no parece como tan sencillo como decir, uy, voy a utilizar una lista, un arreglo, un conjunto, ¿sí? Bueno, y hay muchos otros ejemplos, lo que pasa en las redes sociales, las redes de amigos, las redes eléctricas, las redes viales, bueno, y hay un sinfín de escenarios donde sí, nosotros vamos a ver, de hecho, nos podemos imaginar algunas representaciones, pero esas representaciones no son del todo naturales y son representaciones más bien arbitrarias digamos que no están supeditadas a alguna estructura o algo sistemático. Entonces allí aparecen dos preguntas que les había mencionado. La primera pregunta es si es posible representar esos datos con las estructuras de datos que conocemos hasta este punto y si de repente hay alguna estructura de datos abstracta que digamos que esté allí en esa información, en estas jerarquías, en estas redes y en todo eso. Entonces, pues la respuesta era de esperar, sí, y esa estructura de datos abstracta lo conocemos como un grafo. Entonces aquí como el repaso de la sesión pasada sobre grafos, entonces un grafo matemáticamente, o más bien un grafo es una estructura discreta, una estructura matemática que corresponde, digamos, matemáticamente corresponde a una pareja que tiene dos conjuntos. Un conjunto que vamos a denotar como B y un conjunto que vamos a denotar como E. El conjunto B
pues corresponde a lo que llamamos el conjunto de nodos, de vértices. O sea, esos dos nombres, digamos, los utilizamos indistintamente. Cuando hablemos de nodos, es lo único que estar diciendo vértices. Cuando estamos diciendo vértices, es lo único que estamos, cuando estamos diciendo nodos. Entonces, digamos que es importante adecuarnos al uso indiscriminado de un término o del otro. Entonces, el conjunto B es un conjunto de elementos que simplemente representan, digamos que la semántica que tengan en el mundo real no, matemáticamente no es particularmente importante, ¿sí? Simplemente un conjunto con ciertos elementos, B1, B2, B3, B hasta Bn, y un conjunto E que va a ser un conjunto de parejas. Entonces, ¿dónde se cumple? Que los elementos de cada pareja tienen que ser elementos que hagan parte del conjunto B. O sea, que los elementos de cada pareja tienen que ser nodos o vértices del grafo. Y ese conjunto E intuitivamente representa conexiones entre los elementos, entre los nodos o los vértices. Entonces, les había mostrado algunos ejemplos por ejemplo, un grafo donde el conjunto de vértices tenía A, B, C, D y E. Entonces, gráficamente podíamos representar los nodos como círculos y le colocábamos, digamos, esa etiqueta, ese nombre A, B, C, D dentro de él. Y entonces íbamos a trazar una línea entre dos nodos si existía una pareja, digamos, que relaciona a los dos nodos en el conjunto E. Entonces, tendríamos que este sería el conjunto del grafo que se representa gráficamente de esta manera. Entonces, teníamos otros ejemplos. Digamos que lo que sean específicamente los nodos o lo que hay en el conjunto B no es, no, digamos que no hay como una, no tienen que ser necesariamente letras, no tienen que ser necesariamente números, pueden ser letras, pueden ser números, puede ser otra cosa, ¿sí? Entonces aquí en este primer grafo, el conjunto de nodos, pues sus etiquetas, sus nombres, por así decirlo, eran letras del alfabeto. En este segundo grafo, los nodos se van a representar como números. Entonces, digamos que es una decisión, digamos, de quien está modelando, entonces no es particularmente importante. Y entonces en este caso, por ejemplo, el conjunto de vértices tiene los números 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Observen que, dado que las etiquetas que se utilicen para los vértices como no son importantes en cuanto a su significado, pues cuando utilizamos números no es particularmente importante o obligatorio más bien que los números sean consecutivos. Entonces, por ejemplo, aquí el conjunto de vértices podría tener los valores 1, 2, 3, 4, 7 y 8, digamos, porque lo escribí de esa manera, pero uno podría cambiar el 1, el 2, 3, 4, 7, 8 por otros números que sean consecutivos, que no sean consecutivos, y ya utilizar, digamos, valores de un tipo, de otro, para representar los nodos, es una decisión de diseño que va a parecer más natural de una manera o de otra, dependiendo del contexto donde se esté trabajando. Pero bueno, luego con los ejemplos, con más ejemplos iremos tratando de ilustrar esto, aunque en la representación computacional ya vamos a ver que hay unas cosas que resultan más convenientes. Entonces aquí teníamos un grafo con estos vértices, estas parejas que representan las aristas, las conexiones, y esta sería la representación gráfica de este grafo. Entonces teníamos un tercer ejemplo donde podíamos ver que en un grafo pueden haber nodos y el conjunto de aristas podía ser vacío. O sea, se tiene un conjunto de nodos, pero no se tiene ninguna conexión. Entonces, esto sería un grafo que tiene estos nodos y esos nodos entre sí no están conectados. Y eso sería matemáticamente un grafo, ¿sí? Que realmente en la práctica no tenga mucha utilidad ese grafo, sí, pero desde el punto de vista de la definición matemática de lo que es un grafo, pues es un grafo válido. Entonces es como cuando hablamos de una lista vacía. Una lista vacía, pues en la práctica no nos sirve para muchas cosas, o sea, no tiene demasiado uso, pero desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de la definición formal, una lista vacía pues es una lista. Entonces, desde el punto de vista de la definición formal de un grafo donde tenemos vértices y tenemos aristas, es un grafo.
También podríamos tener, por ejemplo, un conjunto de vértices que fuera vacío. O sea, podríamos tener que el conjunto B es vacío, que el conjunto E es vacío y tendríamos un grafo, que es un grafo que no sirve para nada. Bueno, sí, pero matemáticamente es un grafo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y bueno, ya luego hablábamos de, en ese momento, de ya una distinción adicional cuando hablábamos de grafos. Entonces, lo que entendemos como un grafo dirigido, lo que entendemos como un grafo, perdón, lo que entendemos como un grafo no dirigido y lo que entendemos como un grafo dirigido. Y la única diferencia entre un grafo no dirigido y un grafo dirigido es que en los grafos no dirigidos, digamos que la interpretación de las conexiones es en ambos sentidos, mientras que en los grafos dirigidos, la interpretación de las conexiones, o sea, hay que decir de dónde a dónde la conexión. O sea, la conexión podría estar en ambos sentidos, pero eso tiene que ser explícito. En un grafo no dirigido se interpretan todas las conexiones en ambas direcciones. En un grafo dirigido es necesario establecer la dirección en la cual se dan las conexiones. Y entonces el hecho de que exista la conexión en un sentido no implica necesariamente que exista la conexión en el otro sentido. Matemáticamente, les había mencionado que lo que generaba la diferencia estaba en lo que iba a ser el conjunto E. En los grafos no dirigidos, el conjunto E iba a ser una relación que iba del conjunto de vértices al conjunto de vértices, pero una relación que iba a ser simétrica, ¿sí? Recuerden que una relación simétrica es una relación en la cual siempre que está una pareja A, B, tiene que estar la pareja B, A en la relación, ¿sí? En cambio, en un grafo dirigido, realmente lo único que se exige sobre el conjunto es que sea una relación que asocie vértices con vértices. O sea, no se elimina el hecho de que la relación tenga que ser simétrica. Y entonces teníamos algunos ejemplos de grafos no dirigidos, de grafos dirigidos. Y en los grafos dirigidos, gráficamente, se añadía en la notación que se añadía una flecha para especificar de dónde a dónde se daba la conexión. Esa era como la diferencia entre un grafo no dirigido y un grafo dirigido. Luego teníamos una clasificación adicional, que era lo que entendíamos como, bueno, una característica adicional sobre los grafos, que era los grafos con peso. Y entonces el peso era simplemente asignarle a cada arista en el grafo un valor numérico. Y ese valor numérico es lo que se conoce como el peso. Matemáticamente, digamos que cuando tenemos en cuenta el peso en los grafos, lo que estamos es añadiéndole al grafo una función que es una función total que va de las aristas a los números reales. Entonces es una función que le asigna a cada arista un valor. Entonces eso es lo que matemáticamente significa un grafo dirigido con peso. Y lo mismo si tuviéramos un grafo no dirigido con peso, ¿sí? Entonces adoptamos, digamos, las mismas convenciones que tenemos para los grafos hasta este punto, solo que ahora gráficamente, digamos que a cada arista le colocábamos el peso. Y digamos que el peso se tomaba pues de la definición de la función de peso asociada al grafo. Entonces aquí teníamos un par de ejemplos. Y luego entonces ya en la parte final de esa sesión les había mencionado algunos ejemplos, si se quiere, pues ya, se puede llamar así, de escenarios reales donde uno podría interpretar la información que está allí a través de grafos. Entonces les había mostrado que, por ejemplo, uno podría representar la información que ocurre en el Facebook, uno lo podría representar como un grafo. Uno podría tener personas y las personas van a ser los nodos del grafo. Y entonces las aristas del grafo van a ser las relaciones de amistad. Entonces va a haber una arista entre dos nodos, va a haber una conexión entre dos nodos si esos dos nodos son amigos en Facebook, y no va a haber arista si no son amigos de forma directa, ¿sí? Entonces aquí teníamos algunas personas que estaban relacionadas pues con sus diferentes amigos. Otro ejemplo les había mencionado, por ejemplo, lo que ocurre en el sistema de transporte masivo aquí en Cali. Entonces, donde uno podríamos pensar que los nodos del grafo son estaciones del sistema y que las aristas representan, o sea, que dos nodos van a estar conectados directamente, o sea, va a haber una conexión directa entre ellos si existe una ruta
que conecte directamente las estaciones que representan los nodos sin hacer una parada intermedia. Entonces, por ejemplo, tomando una pequeña porción del sistema de transporte masivo, considerando únicamente las estaciones, las estaciones que tenemos aquí, nosotros podemos decir que hay una conexión entre universidades y Univalle, porque hay al menos una ruta que comunica directamente que va de Universidad hasta Univalle, pero que también hay una conexión directa entre universidades y Buitrera, porque hay algunas rutas que van directamente de universidades hasta Buitrera, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, una posible forma de representar cierta información, esta información del mundo real como si fuera un grafo, ¿sí? Aquí he omitido, digamos, obviamente la definición matemática, así que sería que el conjunto B tendría universidades, Univalle, Buitrera y bueno, todo eso, pero digamos que espero que se sobreentienda del ejemplo. Otro ejemplo, digamos, donde nos muestra que las posibilidades que tenemos para decidir cuáles son los nodos de grafo son muchas, es por ejemplo, nosotros podemos pensar, imagínense un escenario de una red donde tenemos ciertos puntos en el plano cartesiano, entonces pensemos que fueran como coordenadas en un mapa. Y entonces nosotros quisiéramos, por ejemplo, podrían ser coordenadas de ciudades en un mapa y entonces dos puntos están conectados si las ciudades asociadas a esos puntos están conectados por una vía pavimentada, por ejemplo. Entonces, en este caso, los nodos serían cada uno de esos puntos y obviamente hacer puntos en un plano cartesiano, pues tendría una coordenada en X, una coordenada en Y y obviamente las conexiones, como les digo, en la semántica que les dije hace un momento, pues representarían que existe una vía. O podrían ser también, los puntos podrían ser ubicaciones de torres de energía y entonces dos puntos están conectados si existe cableado directo entre esas torres. Bueno, digamos que las posibilidades serían digamos, también habría muchas posibilidades dependiendo pues de lo que se quiera representar. Un cuarto ejemplo que les había mencionado en ese momento utilizaba, pues digamos, la serie que captó mi atención y la de muchas personas por allá a mitad del año 2020, que fue, digamos, lo que pasó con Dark, ¿sí? Que bueno, no sé, pues espero que ojalá todos hayan disfrutado de esa serie y los que no, pues bueno, mala cosa, pero esencialmente entonces, pues básicamente lo que pasa es que aquí tenemos que los nodos representan personas y entonces cada elemento está conectado, o sea, cada persona está conectado con los elementos que son sus padres o con los elementos que son sus hijos. Aquí digamos que uno podría definir una dirección para decir que la relación siempre va de padre a hijo o de hijo a padre, pero entonces aquí utilizando la información que teníamos en Dark, lo que hace interesante la información que tenemos en Dark es que uno tenía pues que en Dark un elemento que técnicamente sería el abuelo o el tatarabuelo de alguien, sería también su hijo, su nieto o alguna cosa así. Entonces, pero aquí teníamos algunas de las personas que estaban en esta serie y las diferentes relaciones que habían allí. Entonces, que por ejemplo, que Catarina es la mamá de Magnus, de Marta, de Mikkel, y que Ulrich pues es el papá de ellos tres, pero que Mikkel es el papá de Jonas, pero que Jonas es el papá de, bueno, aquí le coloqué Labio porque en la serie no dice nunca el nombre de ese personaje, que Labio es el papá de Tronte y que Tronte es el papá de Ulrich. Entonces, donde está como la cosa paradójica. Pero entonces, esto simplemente para evidenciar que podemos representar información, este tipo de información, digamos, a través del uso de un grafo. Observen que hasta ahora no hemos hablado para nada de cómo se relaciona un grafo o cómo se representa computacionalmente un grafo, pero estamos viendo que sin saber cómo utilizar un grafo aún, utilizar un grafo en un lenguaje de programación, pues vemos que es posible representar información del mundo real a través de los grafos. Entonces, pues esto digamos como para mostrarles el punto el hecho de que los grafos son tipos abstractos de datos. Entonces, pues creo que hasta aquí era más o menos creo que en este punto habíamos quedado en la sesión pasada, ¿sí?
Entonces, no sé si hasta este punto hay alguna pregunta, alguna duda, como para ya pasar a continuar con lo que quería mostrarles el día de hoy. Profe, una duda. ¿Sí, Jeremías? O sea, un grafo dirigido donde todas sus aristas sean bidireccionales no tendría sentido, ¿cierto? O sea, sería un grafo no dirigido. Bueno, lo que decís es una anotación importante. Lo que decís es algo que evidencia el hecho de que todos los grafos no dirigidos son trivialmente grafos dirigidos. ¿Sí? Porque si en un grafo no dirigido se interpreta que en todas las aristas la dirección sea en ambos sentidos, pues eso es un grafo dirigido donde todas las aristas, donde están todas las aristas en ambos sentidos. ¿Sí? Entonces, digamos que tiene sentido, obviamente. La cuestión es, digamos, en ese sentido, lo que ocurre es que los grafos dirigidos son más generales que los grafos no dirigidos, ¿sí? Porque todos los grafos, perdón, todos los grafos no dirigidos son intuitivamente grafos dirigidos. No sé si me hago entender. O sea, que los hacen parte del conjunto de los Sí, o sea, dirigidos. exacto. Si uno viera los grafos como un conjunto, entonces el conjunto de los grafos dirigidos contiene todos los grafos no dirigidos. ¿Sí? Porque trivialmente, observa que cuando uno lo ve desde el punto de vista matemático, uno ve que la única diferencia en la definición es que el conjunto E aquí se le añade que sea simétrico. Entonces, uno lo que observa acá es que entonces el hecho de que aquí se le añada algo significa que contiene, que este de acá contiene todo lo que está acá. ¿Sí? Perdón, que el segundo, o sea, este de acá, contiene todo lo que está aquí. ¿Sí? Este no tiene la restricción, entonces, como este sí la tiene, entonces todo lo que está aquí, pues hace parte de lo que está aquí. ¿Ya? Entonces, mira que para que haya un grafo, para que algo sea un grafo dirigido, es suficiente con que E sea una relación de B a B. O sea que cualquier cosa que donde E sea una relación de B a B y sea simétrica, pues satisface esto. Entonces, por eso cualquier cosa que sea un grafo no dirigido es también un grafo dirigido. ¿Sí? Gracias, sí. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Vale, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, entonces antes de continuar con grafos, que ya es la representación computacional, en esta exposición de la representación computacional de los grafos, vamos a utilizar pues las estructuras de datos que ya hemos mencionado antes, que ya pues ustedes deberían conocer: listas, pilas, colas, conjuntos. Entonces, antes de meternos como lleno en eso, pues quiero hacer como un repaso de cómo utilizar estas estructuras en los lenguajes de programación que ustedes conocen. O sea, en lo que esencialmente en Python y en C++. Entonces, voy a colocar primero la cuestión en Python. Es importante, digamos, para todos ustedes que tienen planeado matricular el curso de estructuras de datos, perdón, el curso de árboles y grafos, es importante que traten de refamiliarizarse con ambos lenguajes. Entonces, si no venían como utilizando mucho ninguno de los lenguajes, pues retomar ambos. Si vienen utilizando de pronto más Python que C++, entonces reutilizar, tratar de recordar sobre C++, y viceversa. Si venían utilizando más C++ y de pronto Python estaba olvidado, entonces retomar un poco lo que se tiene para Python. Entonces, esencialmente, antes de mirar los ejemplos
en... Permítame un momento que conecto el... Ah, ya. El lapicero, listo. Entonces, las estructuras de datos que nos interesan, por lo pronto, son las listas. Voy a subir un poquito más aquí. Las listas, las pilas y las colas. Ah, bueno, y también, por lo pronto, las colas de prioridad. Profe, no sé si, o sea, ¿estás escribiendo encima de Ah, la pantalla perdón. o Sí, no, perdón, es que allá? ya les comparto. Es que sí, solo les había compartido el PDF. Entonces, permítame ahora les comparto este. Aquí ya están viendo la pizarra, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Todos la ven, ¿cierto? Juan David, María José, Santiago. Sí, Sí, señor. profe. Profe, sí. Ok. Listo, entonces todos se sienten familiarizados, recuerdan la idea intuitiva al menos de estas cuatro cosas. Entonces, bueno, si en algún momento surge alguna duda conceptual, me dicen, porque abordar, digamos, directamente la cuestión de cómo utilizarlas en los lenguajes, por ejemplo, en Python. Entonces, cuando hablamos de las listas, entonces recordemos que las listas, pues, se pueden ver como el tipo de dato más general en cuanto en cuanto a las estructuras de datos lineales. Entonces, las listas, pues, se refiere a una colección de elementos que se pueden recorrer moviéndose de uno al otro, ¿sí? Entonces, en las listas, digamos que se puede pensar en agregar elementos al inicio de la lista, al final de la lista, y moverse sobre los elementos, devolverse, o sea, digamos que son flexibles en cuanto a su uso. Entonces, digamos que es el tipo de dato más general y pues cuando pensamos en listas en Python, pues trabajamos directamente con el tipo de dato lista en Python. Entonces recuerden que si estamos pensando en Python, bueno, perdón, mejor lo coloco por acá. Entonces, donde tenemos las listas, entonces cuando pensamos en Python, entonces recuerden que para crear una lista en Python, ustedes colocan la variable, colocan pues el igual, y si es una lista que no tiene elementos, pues colocan corchete que abre y corchete que cierra, y eso es una lista vacía. Si ustedes quieren colocarle elementos a la lista en Python, entonces ustedes pues colocan los elementos separados por comas, ¿sí? Recuerden que para agregar elementos después de que la lista está creada, ustedes utilizan la función append, que siempre agrega un elemento al final, ¿sí? Y bueno, digamos, si es para agregar al final, si ustedes quieren agregar al inicio, entonces ustedes pueden, bueno, realmente en las listas, por defecto en Python, si ustedes quisieran agregar al inicio, tendrían que utilizar la función insert, diciendo que en la posición 0, lo que sea que le van a agregar cuando quieren agregar al inicio. Y con insert pueden agregar elementos en cualquier posición de la lista, ¿sí? Si ustedes quieren quitar, por ejemplo, lo que está al final y recuperarlo u obtenerlo, pueden utilizar la función pop, ¿sí? Esto quita el elemento que está al final, pero también lo elimina, también lo recupera. Y digamos que pop también le permite a usted indicar una posición y ahora, pero digamos que desde el punto de vista general, pues con append entonces agregamos al final, con pop quitamos del final de la lista para saber, digamos, el tamaño y saber si una lista está vacía, que es una operación muy utilizada, pues preguntamos lendl. Entonces, si lendl es igual a 0, significa que la lista está vacía.
Si es diferente de 0, pues significa que no está vacía. Y bueno, y esto es como lo más general. Un detalle importante con respecto a las listas en Python es que de manera similar a como ocurre con los arreglos en 6C++, los elementos se almacenan, los elementos están almacenados de forma contigua en la memoria. Entonces, esto hace el hecho de que los elementos estén almacenados de forma contigua en memoria, pues favorece la eficiencia de las operaciones de acceso a los elementos de la lista en Python, pero desfavorece la eficiencia de las operaciones de inserción. ¿Por qué? Porque realmente como los elementos están ubicados de forma contigua en memoria, cuando hacemos una inserción, hay que colocar el elemento en la posición que nos interesa en memoria y luego desplazar todos los demás elementos. Eso es un elemento importante que hay que tener en cuenta cuando se va a programar con listas en Python. Entonces, esto, digamos, como lo más importante con respecto a lo que entendemos como una lista en Python. Y desde el punto de vista del uso general, cuando nos movemos a C++, a C++, pues entonces lo que entenderíamos como una lista, entonces sería lo que normalmente trabajaríamos como una posibilidad, lo que trabajaríamos como un vector, ¿sí? Sí, Jeremías. Profe, qué pena, el len, esa función es o de uno o tiene... No, el n es O de 1, sí. Ah, listo, Ah, eso listo. es importante como para anotarlo acá, a propósito del comentario de Jeremías. La operación append es, digamos, lo que se denomina su complejidad es O grande de 1 amortizada. ¿Ustedes recuerdan lo que significa ese cuando uno habla de que una complejidad es amortizada? Yo la verdad no. No, profe. Como que Constante. en la gran mayoría de los casos eso de uno, ¿no? Sí, eso quiere decir que en general digamos que en general y en promedio es constante. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay ciertas operaciones que tienen la particularidad de que en algunas ejecuciones, a pesar de que hacen siempre lo mismo, en algunas operaciones su complejidad es una y su complejidad es otra. Entonces, ¿qué pasa? Como en las listas los elementos deben ser almacenados de forma contigua en memoria, entonces cuando está haciendo append y hay espacio al final en memoria, pues él simplemente reserva espacio adicional y ya. Entonces eso lo puede hacer en tiempo constante. Pero en algunos casos puede ser que la lista crezca tanto que ya la memoria que está de forma contigua ya no alcanza y entonces le toca mover los elementos que están allí, le toca moverlos hacia otro espacio y reservar, digamos, más memoria. Entonces, cuando tiene que hacer eso, ya la complejidad de esa ejecución de append no es constante. Esa complejidad en ese punto seguramente puede que dependa del tamaño de la lista o pueda que dependa de un parámetro interno en la lista. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que en esa ejecución que uno no sabe cuándo va a ocurrir, esa ejecución de append no va a ser constante, pero todas las demás van a ser constantes. Entonces, esa ocurrencia de la operación append que eventualmente va a ocurrir, pues digamos que complica un poco el análisis. Entonces, lo que uno hace desde el punto de vista analítico es como promediar. Uno dice, bueno, si tengo 100 operaciones append y yo supiera que, por ejemplo, de esas 100 operaciones append, 99 tienen complejidad constante y una tiene complejidad lineal, por ejemplo, entonces cuando uno promedia eso, pues uno dice, bueno, eso sigue dando constante. Entonces, cuando uno determina que cumple ese comportamiento, entonces uno habla de que la complejidad de la operación está amortizada, o sea,
que a pesar de que haya esto de amortizar, es como que lo que se pierde en esa ejecución de append, que es más costosa, se amortiza, se suaviza, se compensa cuando se hacen todas las demás ejecuciones que se hacen en tiempo constante. Entonces, por eso se llega a concluir que la complejidad amortizada de esta operación es constante, ¿sí? Entonces, algo similar, digamos que la operación POP sí se hace, digamos, en general en tiempo constante. La operación len se hace también en tiempo constante. La operación insert, en cambio, es una operación lineal. ¿Listo? Entonces, esto para tenerlo en cuenta. Ya moviéndonos ahora sí a C++, entonces, lo más parecido a estas listas de Python es, en C++ son los vectores. Entonces, en los vectores recuerden que ustedes colocan el tipo de dato que quieren tener el vector, que puede ser cualquier tipo de dato que soporte el lenguaje. O sea, aquí puede haber un entero, puede haber un booleano, puede haber un double, puede haber otro vector, pueden haber pilas, pueden haber colas, pueden haber clases. O sea, cualquier tipo de dato que soporte el lenguaje, yo lo voy a poder colocar dentro de un vector. Y eso siempre lo va a especificar entre menor que y mayor que. Entonces, cuando uno crea, digamos, un vector, digamos, un vector B, y entonces hay detalles, digamos, de los constructores disponibles y todo esto, pero digamos que no voy a entrar en tanto detalle, pero digamos que a nivel de las operaciones que tiene el vector, entonces, digamos que el símil con la operación append de Python es la operación push back sobre los vectores. Entonces, cuando hago lo que haría en Python con l.append, lo haría en C++ con pushback, ¿sí? Lo que haría con pop, entonces sería lo que haría en C++ con popback, con la diferencia de que la operación en C++ no retorna nada. Aquí sí retorna el elemento, o sea, en Python sí retorna el elemento, en C++ no lo retorna. Para saber el tamaño, pues se utiliza la operación size. Entonces yo quiero saber el tamaño y quiero saber si está vacío, está cero, aunque también se puede utilizar la operación empty, que dice true si el vector está vacío, dice false si no está vacío. A nivel del almacenamiento en memoria, en los vectores también se cumple que los elementos están almacenados de forma contigua en memoria. O sea, esto también es cierto en los vectores en C++. Y en general, el análisis de las operaciones es similar a lo que teníamos en Python. La complejidad de la operación pushback es constante amortizada. La operación de potbat es constante. La operación de empty o de size, ambos son constantes. Ah, bueno, aquí les dejé mencionar la operación insert. Esa operación insert también existe para los vectores, donde la única diferencia es que en Python uno pasa una posición, en C++ uno pasa un iterador, ¿sí? Y el valor que quiere insertar. Pero esta operación insert también en C++ tiene una complejidad lineal. ¿Listo? Existe luego en C++ una, digamos, una estructura de datos, digamos que está más asociada a lo que se conoce como, como las listas doblemente enlazadas, y entonces uno puede trabajar con el tipo de dato list y entre menor que y mayor que lo que va a tener la lista. Entonces uno puede tener listas y esto digamos que representa listas doblemente enlazadas y circulares. Entonces son listas donde puedo agregar al inicio, al final, y entonces sobre este tipo de datos están las operaciones, puedo hacer l.pushback para agregar un elemento al final. Puedo hacer l.pushFront para agregar un elemento al inicio. Puedo hacer la operación potback para eliminar un elemento al final.
o puedo hacer la operación pop front para quitar un elemento del inicio. También está la operación size. También está la operación empty. Y en particular, en esta estructura de datos no existe la operación insert, ¿sí? No está disponible el insert, ¿ya? Entonces, y la complejidad de estas operaciones en las listas en 6C++, todas estas operaciones en las listas son constantes. O sea, el agregar al final es constante, el agregar al inicio es constante, el agregar el quitar al final es constante, el quitar al principio es constante, saber el tamaño es constante, verificar si está vacío es constante, ¿sí? Y observen que aquí ya no, el pushback no es constante amortizado, sino que es constante. Porque en estas listas como tal en Python, en C++, perdón, los elementos no se almacenan, los elementos no están almacenados de forma contigua. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera saber en un vector o en una lista en Python, si quisiera saber lo que hay en la posición 500, una lista de 1000 elementos, eso se hace en tiempo constante. En cambio, en un list de C++, si quisiera saber lo que está en la 500ª posición de la lista, pues tendría que recorrer 500 posiciones para llegar allí. O sea que la complejidad sería lineal, la complejidad del acceso. Entonces, esa es una consideración importante que hay que tener en cuenta y recordar en cuanto a el uso de vectores, de listas o el list en C++. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? No, profe. No, señor. Listo, entonces el siguiente, bueno, digamos que aquí estoy como mencionándole los detalles generales que se me vienen a la mente, que son necesarios. Si en algún momento pues se me pasa por ahí explicar algo y luego lo necesitamos, pues me devuelvo y les explico, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que teníamos con respecto a listas. La siguiente estructura que nos interesa. Entonces sería, coloquémoslo por acá. Entonces sería, por ejemplo, las colas. O lo que pues en inglés llamaríamos los queue. ¿Sí? Entonces, recuerden que una cola es, uno puede hacer el símil con una lista. Y entonces uno puede pensar que una cola es una lista especial donde yo solo puedo agregar elementos por un lado y solo puedo recuperar o tomar los elementos por otro lado. Y que no me puedo mover sobre esa estructura libremente sobre los elementos. O sea, la única acción que tengo es ir quitando los elementos por el lado que puedo quitar para ir recorriendo los elementos. Entonces, en ese sentido, las colas son un tipo de dato mucho más restringido, mucho menos flexible que las listas. Entonces, en las colas, pues uno le interesa, por ejemplo, desde el punto de vista abstracto, uno le interesa pues tener una operación que permita colocar elementos en la cola. Entonces, por ejemplo, uno le interesa poder hacer lo que se denomina un push, que es colocar un elemento en la cola, ¿sí? Y también uno le podría interesar entonces es tomar elementos de la cola, pero recuerden que los elementos se ponen por un lado y se quitan por el otro. Entonces, con push coloco por el lado en el que puedo poner y con la operación, si uno quiere quitar de la cola, entonces normalmente lo que se denomina pop. Y si uno quiere simplemente recuperar lo que está como al principio de la cola, uno utilizaría lo que generalmente se denomina top, o en algunos casos, en algunos lenguajes, también esa operación la suelen llamar front, ¿sí? Entonces uno puede pensar en una cola como, pues en la vida real, como la cola que hace una persona en una cafetería para que lo atiendan, en un banco o algo de ese tipo, donde en teoría la primera persona que se puso en la cola va a ser la primera persona a ser atendida, la última persona que se colocó en la cola, pues va a ser la última persona a ser atendida. Entonces,
El hecho de que llegue una persona a la cola sería hacer un push en la cola. Llegó fulanito a la cola, entonces hacemos push en la cola. Y el hecho de que el cajero vaya a atender ya a la persona que está de primera en la cola es hacer un pop en la cola. Si el cajero solo quiere saber, o solo se quiere saber, uy, ¿quién está de primero en la cola? Es como hacer un top o un front, ¿sí? Entonces, digamos que la diferencia entre entre pot y top o front es el hecho de que la pop lo que hace es tomar o atender el elemento que está al principio de la cola, y en cambio top o front simplemente lo miran quién es y ya, ¿sí? También, digamos, sobre las colas uno podría querer saber si están vacías, entonces de alguna forma saber el ente, y también puede ser que uno quisiera saber su tamaño, esto de manera general. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que entonces, como para precisar un poco con lo que les decía hace un momento, uno podría pensar en una cola como algo, qué sé yo, gráficamente como esto, donde cada vez que yo hago push, estoy colocando elementos, por así decirlo, al final de la cola, ¿sí? Y cada vez que hago pop, lo que estoy haciendo es tomar lo que está al inicio de la cola, ¿sí? Y cuando hago top, lo único que estoy haciendo es consultar lo que está al inicio de la cola, ¿sí? Entonces, en las colas no me puedo mover sobre los elementos sin sacar los elementos, o sea, para poder, si yo sé lo que está al inicio de la cola y quiero saber quién es el segundo elemento, tengo que sí o sí sacar el elemento que está al principio. Eso desde el punto de vista abstracto. Desde el punto de vista de implementación, dependiendo de cómo se represente computacionalmente la cola, pues va a ser posible de pronto sí saber quién es el primero y quién es el segundo y quién es el tercero sin quitar el primero y el segundo. Pero eso ya son características que no están asociadas a la cola, están asociadas a la estructura de datos que se utiliza para representar la cola. Y es importante hacer esa separación. Es importante hacer la separación entre lo que está permitido hacerse sobre una cola desde el punto de vista de lo que se entiende como una cola de forma abstracta y lo que se podría hacer dependiendo de cuál sea la estructura de datos con la cual se representa la cola. Entonces, estas serían, digamos, lo que ocurriría con las operaciones. Y entonces, cuando entonces estamos en Python, permítame por acá, entonces, si queremos utilizar colas en Python, tenemos entonces algunas alternativas. Entonces, una primera alternativa para utilizar colas en Python es utilizar las listas que hemos visto acá, ¿sí? Estas listas que funcionan de esta manera. ¿Qué pasa? Observen que lo que uno necesita entonces es poder agregar elementos por un lado y tomar los elementos por otro. Entonces uno podría pensar que lo que uno intuitivamente pensaría que es el push en la cola, uno podría pensar que en una lista en Python, si es una lista L, por ejemplo, uno podría pensar que esta operación de hacer push se representa como la operación de hacer append. Entonces el append agrega elementos al final y listo, eso está bien. Lo que entenderíamos como un top, pues sería simplemente, nosotros siempre con top vamos a querer saber qué fue lo primero que se agregó a la cola. Entonces, si la cola se representa como una lista, eso sería como consultar la posición 0 de la lista, ¿sí? Si quisiéramos ya eliminar elementos, si quisiéramos hacer como el pop, entonces en las listas en Python tendríamos que utilizar la función pop, pero parametrizada con la posición que queremos eliminar, que es la posición 0. Entonces sería ser l.pop, y si quisiéramos saber el empty, pues sería, o el size, pues sería lo que hemos visto hace un momento, que sería entonces hacer len de L y hacer L.empty, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A nivel uno esperaría que estas operaciones se puedan hacer todas en tiempo constante, pero cuando uno utiliza listas en Python, pues hemos visto que la operación append, por lo general, tiene una complejidad, hemos dicho que constante amortizado, entonces
pues eso es más, eso está más o menos bien. El acceso para los elementos siempre se hace en tiempo constante. El quitar un elemento de la primera posición, eso implica quitar el elemento y todos los elementos desplazarlos hacia la izquierda. Entonces, esto inevitablemente tiene una complejidad lineal. El saber el tamaño de la lista, pues se puede hacer en tiempo constante y saber si está vacío también se hace en tiempo constante. Entonces, utilizar listas en Python para las colas está casi bien. El problema entonces va a estar en hacer la operación pop. Y entonces, que es lineal, entonces eso no va a ser muy conveniente en muchos escenarios. Una siguiente alternativa para utilizar colas en Python es utilizar una estructura que se denomina, lo que se denomina una estructura DQ. Entonces, una estructura DQ es una estructura que representa esencialmente lo que intuitivamente pensaríamos como una lista doblemente enlazada. Para trabajar con ese tipo de estructuras en Python, nosotros vamos a tener que importar un módulo que se llama collections. Y en collections hay un tipo de dato que se llama DQ. Entonces si yo quiero utilizar en Python una de estas cosas, pues tengo que colocar algo como from collections. Y ahorita les muestro ligeramente en Python. From collections, import the queue. Entonces, si yo quiero crear entonces una cola, pues diría, por ejemplo, C igual a the queue. Y entonces esto crea una cola vacía. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer la operación de lo que entenderíamos como un push, entonces vamos a utilizar la operación append sobre ese de queue que creamos. Entonces sería hacer c.append del elemento. Entonces digamos que quiero agregar el 3, por ejemplo. Si quiero hacer la operación, pop, entonces para hacer la operación pop, lo que hago es, perdón, no es L, sino C, y tiene una operación que se llama pop left, y esta operación devuelve el elemento que está al inicio, que es lo que intuitivamente esperaríamos, ¿sí? Entonces, luego también tiene la operación len para saber el tamaño, la operación empty, entonces lo demás es igual, ¿sí? Y entonces a nivel de complejidad, lo que ocurre con esta estructura es que es una estructura muy chévere, porque el push se puede hacer en tiempo constante, no en constante amortizado, sino en tiempo constante. El pop, que se hace con esta operación pop left, se hace también en tiempo constante, y estas operaciones de len, empty, ese tipo de cosas, también se hacen en tiempo constante. Entonces, esta es una estructura un poco más adecuada para utilizar colas en Python. ¿Listo? Entonces, existen otras alternativas que están en algunos módulos, clases y cosas así que se han definido, pero realmente, por lo general, al menos en el uso más general de árboles y grafos, esta estructura va a ser suficiente y la más conveniente. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hay una pregunta. No, señor. Ok. Entonces, bueno, no había observado que ahí está el señor Juan David Rengifo. Buenas tardes, Hola, Juan hola, David, ¿cómo buenas le va? tardes. Está chismoseando. Ah, bueno, menos mal no nos pilló haciendo nada malo. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué más les cuento sobre todo esto? No he dicho ninguna mentira, ¿cierto, Juan David? No, no, bro. Porque a veces yo Está estoy acá. mintiendo y de pronto alguien me dice, oye, profesor, tan mentiroso, y no creo que no he dicho mentiras. Pero bueno, entonces, creo que no he emitido nada hasta ahora. Creo que no me falta nada. Listo, ya con respecto a 6C++, lo voy a colocar por acá en este lado. Más bien en C porque digamos que, más bien en C++, porque en C pues todo esto se maneja a mano y digamos en el contexto de
ya de árboles y grafos, del semillero y todo eso, pues es mejor ya trabajarlo con lo que tiene incorporado el lenguaje. En C existe, en C++, perdón, existe un contenedor que se llama Q. Y entonces, similar a como teníamos para vectores y para listas, entonces, pues entre menor que y mayor que va a aparecer el tipo de dato que se va a almacenar, en este caso en la cola. Entonces, déjenme mejor escribo esto, no sé, me quedó como más abstracto de lo que quería. Entonces sería Q. Y bueno, creo que no mejoró mucho, pero bueno. Entonces, digamos que esa era la forma de especificar una cola de enteros en C++. Recuerden que aquí en lugar de int podría ir cualquier tipo de dato disponible en el programa. Entonces, double, float, otra cola, un vector, una lista, una clase, o sea, cualquier cosa que sea un tipo de dato válido en el programa en el cual se esté trabajando. Entonces, a nivel de las operaciones, sucede que hay una correspondencia con estos nombres que les he colocado aquí. Entonces, uno puede hacer c.push para agregar elementos a la cola. Uno puede hacer c.pop para quitar los elementos, aunque este pop no permite recuperar elementos, solo lo elimina. Si uno quiere tomar el elemento, uno hace, en las colas es front, entonces c.front, ¿sí? Si uno quiere saber si está vacía, pues hace c.empty. Si quiere saber el tamaño, entonces hace c.size, ¿sí? Y la complejidad de estas operaciones en C++, todas estas operaciones se hacen en tiempo constante. Entonces todo esto es O grande de 1. ¿Listo? Entonces, digamos, en ese sentido, pues es bastante sencillo el uso de las colas en C++, porque no incorpora ni siquiera nombres distintos a los que habíamos mencionado por acá. Entonces, pues esto lo que tenemos con respecto a las colas, ¿sí? La siguiente estructura de datos que nos interesa, que vamos a utilizar, son las pilas. Entonces, Profe, perdón. ¿sí, Jeremías? En el de Q, ¿cuál dice que era como el front y eso? O sea, para... En el de Q, en el de Q en Python. Juan David, ¿usted se acuerda cómo hago el front? Es con la posición 0, ¿cierto? Yo no el de Q. El de Q en En el de Python. Q, ¿haces pop left o pop? Y, Entonces, pop left, sale de la 0. esto recupera el elemento, ¿cierto? Sí. Mm. Si quieres saber el elemento, esta operación pop left te da el elemento, ¿sí? El sin quitarlo, creo, verifiquémoslo de una vez, porque es que realmente... Pues sin quitarlo, solamente llama O sea, no, la sin quitarlo. Entonces, coloquémosle aquí from collections, import the queue. Entonces creamos una cola y entonces digamos que hacemos punto append 4, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tomarlo y quitarlo, yo puedo decir t igual a c.povLeft, ¿sí? Y entonces t va a ser 4 y cuando veo c ya no hay nada, ¿sí? Digamos que yo agrego nuevamente elementos, entonces digo, mire, voy a agregar el 5, voy a agregar el 6 y entonces cuando veo c, pues tiene el 5 y el 6. Si con el puffle lo quito, creo que esto debería funcionar. Sí, entonces si quiero tomar sus elementos, puedo hacer c en la posición 0, c en la posición 1, perdón. Y esa sería como la forma en que puedo recuperar los elementos sin eliminarlos de la cola. ¿Listo? ¿Está mostrando el código? Ay, perdón, no. Ay, changos. Pues se entendió igual, pero Pero entonces bueno, el sí, posición 0 sería al frente, ¿sí? sí, aquí, esto es lo que les estaba mostrando. Es que solo les compartí la pizarra. Entonces, les decía,
Bueno, para utilizar the queue, recuerden que hay que colocar esto. Creamos la cola. Si agrego un elemento, entonces con pop left, puedo tomar el elemento que está en el tope de la cola, pero quitarlo, o sea, que está en el frente de la cola y quitarlo. Entonces esto en T guarda el 4, pero ya la cola está vacía. Si luego agrego el 5 y el 6, entonces el contenido de la cola es 5 y 6, y ya con C en la posición 0, C en la posición 1, obtengo los elementos, aunque los elementos siguen en la cola. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Si profe. están viendo mi terminal, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Ok. Listo, entonces, bueno, entonces continúo por acá. Entonces, les vuelvo a compartir mi pizarra. Que sería entonces este. Listo, entonces ya están viendo nuevamente mi pizarra, ¿cierto? Señor. Listo, entonces las pilas, entonces en Python hay entonces también un par de alternativas que son, digamos, las mismas dos alternativas que teníamos. Bueno, hay más de dos alternativas realmente, pero las dos alternativas que les voy a mostrar aquí, que son las que yo por lo general utilizo, digamos que son también utilizar listas. Y entonces cuando utilizamos listas, bueno, entonces, perdón, antes de pasar a Python, entonces recuerden que en las pilas, las pilas entonces recuerden que las relacionamos con, por ejemplo, lo que ocurre cuando tenemos los platos sucios que los empezamos a colocar uno encima del otro. Entonces lo normal sería que alguien tome, cuando coloca un plato, lo coloque siempre arriba y que cuando quiera tomar un plato, pues tome el plato que está más arriba, ¿sí? Entonces, eso sería lo normal, ¿ya? Obviamente hay personas que no hacen eso, que cogen el plato que está abajo y generan un problema, ¿cierto? Pero lo que uno esperaría sería eso. Piensen, por ejemplo, también lo que pasa la gente gomela que come Pringles, se llama estas cosas, ¿sí? Entonces que tiene su tarrito de Pringles y entonces lo destapa y pues allí es difícil coger la papita que está más abajo sin haber cogido lo que están arriba. Entonces lo que pasa es que la gente empieza a sacar la papita que está más arriba. Entonces saca la que está más arriba, se la come, saca la siguiente. Digamos que tenía Pringles por allá afuera regados y los quiere guardar. Entonces pues los va colocando encima de las que estaban todavía en el recipiente. Y entonces eso es lo que intuitivamente entenderíamos como una pila. Entonces, a nivel de las operaciones, pues básicamente pues podemos colocar elementos en la pila. Entonces, lo que normalmente entenderíamos como una operación push. Podemos tomar lo que está en la parte de arriba de la pila, que por lo general, entonces, si vamos a quitar lo que está allí, pues sería la operación pop. Si queremos simplemente mirar lo que está ahí encimita, pues sería lo que normalmente se denomina top, ¿sí? Y también, pues, lo que nos puede interesar es saber si la pila está vacía o no está vacía, cuántos elementos tiene. Entonces sería la operación empty y la operación size. Entonces, a nivel de Python, pues lo colocamos por acá. Cuando queremos trabajar pilas en Python, una alternativa es utilizar las listas de Python. Entonces, cuando tenemos las listas en Python, entonces esta operación push va a corresponder a la operación. Si tenemos entonces, por ejemplo, P igual a la lista vacía que va a representar una pila, entonces hacer push sería lo que representaríamos con la operación append sobre la pila. Entonces, append de 5, ¿sí? Si quisiéramos hacer la operación pop, entonces esto sería hacer la operación pop que tiene las listas en Python, que elimina el último elemento. Observen que en este caso estas operaciones son muy convenientes. Esta agrega el final y como siempre en una pila puedo recuperar primero el último elemento que agregué,
entonces el elemento siempre va a estar al final, entonces por eso utilizamos la operación pop, ¿sí? Si queremos saber lo que hay en el tope de la pila, saber lo que hay en el tope de la pila es recuperar el último elemento de la lista. Entonces eso se haría con P en la posición -1, ¿cierto? La última posición. Y digamos que para saber el tamaño y si está vacía y todo eso, pues también se utilizaría empty size y esto, se utilizaría entonces la operación, se puede utilizar la operación lem de P, que nos va a decir cuál es su tamaño y podemos utilizar el tamaño para saber si está vacío o no está vacío. Entonces, digamos que a diferencia de lo que ocurría con las colas, cuando utilizábamos listas, que el problema que teníamos era que esta operación pop era lineal, en las pilas pues la cosa funciona mejor, porque la operación append se hace en tiempo realmente constante amortizado. La operación pop se hace en tiempo constante. La operación top se hace en tiempo constante. Y la operación de saber si está vacía o su tamaño también se hace en tiempo constante. Entonces, con esto podríamos utilizar pilas. Sin embargo, también podríamos, digamos, el único problemita que tiene esto todavía es el hecho de que esta operación append sea constante amortizada. O sea que de vez en cuando esa operación es más costosa que constante. Entonces, si nosotros quisiéramos algo aún más eficiente, o sea, evitarnos ese constante amortizado, entonces podemos utilizar también la estructura de queue que teníamos anteriormente. Y entonces, con las estructuras de queue, lo que entenderíamos como un push, entonces si nosotros decimos, mire, mi pila es igual a de queue, entonces, lo que sería la operación push sería hacer p.append, o sea, igual que como con las listas. La operación pop sería también la operación pop sobre el de queue, entonces p.pop, ¿sí? La operación top, bueno, el resto de operaciones realmente son exactamente lo mismo. P en la posición -1 y len de P para saber su tamaño. Y la única diferencia a nivel de complejidad es que la operación de agregar elementos en un DQ sí es completamente constante, no es constante amortizado, sino constante. Entonces, esa sería la pequeña ganancia que tendríamos utilizando la estructura de Q en Python. ¿Listo? Si ya nos movemos a C++, entonces, pues en C++ tenemos el contenedor stack. Y entonces, pues igual que como con las colas, con los vectores, con las listas, pues va entre menor que y mayor que el tipo de dato que va a ir en la cola, perdón, en la pila. Y se va a poder almacenar cualquier tipo de dato que sea un dato válido en el programa en el cual estemos trabajando. Entonces, aquí también hay una coincidencia con los nombres que teníamos aquí. Entonces, si yo quiero colocar un elemento en la pila, voy a hacer p.push. Si quiero tomar lo que está en el tope de la pila, voy a hacer p.pop. Si quiero tomar lo que está en el tope, entonces voy a hacer p.top. Y si quiero saber si está vacía, hago p.empty. Si quiero saber su tamaño, hago p.size. ¿Sí? Y esto esencialmente, pues, es lo que tenemos con respecto a pilas. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? P.pop, ¿para qué es? Pop, esto es para quitar el elemento que está en el tope de la pila. ¿Cuál es la ¿Sí? diferencia entre pop y top? Que pop lo quita y top lo consulta. Entonces, Ok. si pensáramos, por ejemplo, como en unas hojas que tengo apiladas, entonces la operación pop es tomar la primera hoja y quitarla de allí y botarla. La operación top es solo mirar la primera hoja. ¿Listo? Vale, gracias.
Ujú. Listo. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok. Y la última estructura de datos que quiero que repasemos así ligeramente antes de pasar a representaciones de grafos es lo que conocemos como las hermosas y maravillosas colas. Bueno, colas, esperen, no, esperen que no, me faltó decir algo más, las preciosas y hermosas colas de prioridad. Lo que digamos que en English sería los priority queue. Entonces, estas estructuras de datos no son, digamos que, fundamentales en lo que tiene que ver con la representación de los grafos. O sea, vamos a ver, ahorita que miremos la representación de los grafos, vamos a ver que no necesitamos, o sea, que no, ninguna de las representaciones de grafos utiliza como tal colas de prioridad. Pero más adelante, cuando veamos algoritmos que trabajan sobre grafos, vamos a ver que son estructuras que permiten hacer de una manera, de una mejor manera, de una forma más eficiente, ciertos algoritmos. Entonces diga, por eso la importancia del repaso. Entonces, ¿qué pasa con las colas de prioridad? Las colas de prioridad son muy parecidas a las colas. Digamos, se puede pensar entonces como, si hacemos el símil con la fila en un banco o en algo así, una cola de prioridad sería algo así como que el banco quiere colocar a que ciertas personas no tengan que esperar tanto. Entonces, que por ejemplo, las personas, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con algún tipo de discapacidad, se quieren atender, digamos, lo más rápido posible. Entonces, la gente igual hace la cola, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando el cajero va a mirar a quién atender, el cajero entonces pues lo que va a mirar es cuál de todas las personas tiene mayor prioridad y entonces le va a dar mayor prioridad o a atender más prontamente o a atender de primero a la persona digamos, a una persona, a un adulto mayor o a una mujer embarazada o así, ¿ya? O por ejemplo, si la prioridad fuera para los clientes preferenciales, entonces ve al cliente preferencial y lo llama. Entonces, o sea, una cola de prioridad es como una cola pero donde la operación de de atender el elemento, de sacar el elemento de la cola, no corresponde necesariamente con el orden en el cual llegaron los elementos, sino con una prioridad que está intrínseca al elemento como tal, ¿sí? Entonces, a nivel de las operaciones, pues igual que como teníamos para las colas, uno quiere poder colocar elementos en la cola, entonces uno hace push, uno quiere poder tomar elementos de la cola, entonces uno hace pop, uno quiere tomar el elemento que tiene mayor prioridad, o sea, el elemento que está de primero en la cola de prioridad, y eso es la operación top. Uno quiere saber el tamaño de la cola, entonces la operación size. Uno quiere, mira, digamos, saber si está vacío, entonces la operación empty. Entonces la única diferencia desde ese punto de vista con las colas es el hecho de que estas dos operaciones POF y TOP no recuperan, no nos dan necesariamente el primer elemento, entre los elementos que están en la cola, el primer elemento, el elemento que primero llegó, sino el elemento que tenga mayor prioridad. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría decir que una cola normal es una cola de prioridad donde la prioridad corresponde a qué tan rápido llegó el elemento, o sea, cuál fue el elemento que llegó primero. Tiene mayor prioridad el elemento que llegó primero. Entonces, en una cola de prioridad general, entonces realmente el elemento que se va a tomar, que está de primero, pues va a depender de lo que se defina como la prioridad intrínseca para los elementos en la cola. Entonces, cuando trabajamos en Python, pues hay varias alternativas.
Sin embargo, la que yo suelo utilizar y la que voy a explicar en esta charla para utilizar colas de prioridad en Python es utilizar un módulo, un paquete que se llama el paquete HIP Q. Bueno, aquí me quedó medio abstracto esto. Sería HIP Q, que en Python pues tendríamos que escribir algo como from, bueno, si ya dependiendo de cómo, lo que hay que garantizar es que hay que importar el paquete HIP Q. Bueno, déjenme que tengo problemas con escribir mi A. Sí, entonces este es el paquete o el módulo que tenemos que importar. Y entonces, digamos que si uno fuera purista con la abstracción y con otras cosas, pues este paquete no es muy limpio desde el punto de vista de la abstracción. Sin embargo, digamos que permite utilizar las colas de prioridad. Bueno, definir algo que se denominan no precisamente colas de prioridad, sino algo que se denominan montículos. Bueno, yo en español le digo montículos. Hay profesores, hay personas que en lugar de decirle montículos le dicen montones. Yo prefiero montículos, pero puede ser que en otro contexto, otro profesor, otra persona, para hablar de esto diga montones, entonces pues que sepan que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y en inglés pues sería lo que se denomina un heap. Entonces, ¿alguno de ustedes recuerda qué es esto? ¿Qué es un montículo? Pues muy por encima, la verdad. ¿Qué recuerda de montículos, Jeremías? Pues hay, o sea, que hay unos nodos y se va armando como parecido a un árbol o algo así, que con cierto orden se organizan los valores pues de esos nodos y se van Es, ordenando pues de esa manera. exacto, digamos, lo curioso aquí es que, digamos, esta es una estructura que para entenderla hay que, pues, entender ligeramente el concepto de árbol. Digamos que la mayoría de ustedes, creo que todos, pues, ya vieron el curso de programación funcional, entonces deberían estar familiarizados con el concepto general de árboles. Sí, no voy a entrar todo el detalle, no voy a explicar, digamos, en detalle qué es un montículo. Simplemente un montículo es una forma de organizar los elementos en una estructura lineal, en un arreglo, una lista, de tal manera que los elementos representan un árbol donde en el tope, en la parte de arriba del árbol, en la raíz del árbol, está el elemento más grande o el elemento más pequeño. Eso permite realizar ciertas operaciones de forma eficiente, ¿sí? Y bueno, digamos que en otro espacio, en otra charla, pues podríamos hablar como en detalle de montículos para el que no lo recuerde. No recuerdo realmente, algunos de ustedes puede ser que en el curso de estructuras de datos conmigo lo haya visto y lo recuerde o no lo recuerde, o algunos no lo vieron, pero bueno, digamos que queda ahí como una sugerencia consultar un poco sobre montículos. Y cualquier duda, cualquier cosa que tengan sobre esto de montículos, con mucho gusto me dicen y trato de orientarlos. No es tampoco que sea nada súper complejo. ¿Listo? Entonces, lo importante es que los montículos permiten representar colas de prioridad. Y entonces este módulo, este paquete de Python, lo que hace es una implementación de lo que se entiende como un montículo. Entonces, cuando yo voy a utilizar en un programa un montículo, entonces yo básicamente lo que voy a hacer es crear la variable y decir y voy a crearla como una lista. Entonces digo, mire, puede ser que yo diga que inicialmente está vacía, o pueda que yo diga que inicialmente tiene elementos, ¿sí? Yo digo, tiene el 2, el 1, tiene el -3, tiene el 8, bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces, tengo mi lista. ¿Qué es lo que va a pasar? Para yo utilizar esta lista como si fuera un montículo, entonces un montículo hace una forma de
tomar esos elementos y organizarlos de tal manera que siempre en la primera posición quede el elemento menor o el elemento mayor. Por defecto vamos a asumir que es el elemento menor. Entonces, lo importante con este módulo, con este paquete, es entonces que hay operaciones que define operaciones que permiten representar estas operaciones que de manera abstracta pensábamos para colas de prioridad. Entonces, lo que era la operación push en un montículo, si la lista se llama H, ese push se va a poder hacer con una operación heap, push, y esta operación va a recibir dos parámetros. El primer parámetro que va a recibir es la lista que representa el montículo, que sería esta lista H. Y luego, entonces, va a recibir el elemento que se va a agregar allí. Por ejemplo, el 6. ¿Sí? Esta sería la operación correspondiente al push. La operación correspondiente al pop, entonces, sería la operación heap pop y se le pasa a H, que es la lista que representa el montículo, ¿sí? Para saber, digamos, ya lo que está en el tope y eso, ahí sí se podrá trabajar como si fuera una lista. Entonces sería simplemente H en la posición 0. Y si queremos saber el tamaño o saber si está vacío, pues tal cual como lo hemos visto para las demás estructuras, todo esto se podría hacer con la operación len de H. Entonces, ¿qué pasa con la complejidad de estas operaciones? Digamos, en una cola de prioridad, digamos que cuando uno quiere definir una cola de prioridad, recuerden que la complejidad de las operaciones va a depender mucho de cómo están organizados los elementos dentro de las estructuras internas que maneja la cola de prioridad. Entonces, cuando se utilizan listas o las estructuras lineales que vimos, no, la cosa a nivel de complejidad no funciona muy bien. Cuando se utilizan estructuras especializadas como montículos, como otros tipos de árboles, como árboles binarios de búsqueda y cosas similares, se logra mejores complejidades. En particular, cuando se utilizan montículos, se logra entonces que la operación push se pueda hacer en tiempo logarítmico sobre la cantidad de elementos que tiene la estructura. Entonces, esto sería en O grande de los dn. La operación pop se puede hacer en un montículo en tiempo, bueno, si es la operación de consultar, que sería la operación top, se puede hacer en tiempo constante. Si es la operación pop, que es la que toma el elemento que está en el tope, eso también se hace en tiempo logarítmico. Y las operaciones de consultar el tamaño y saber si está vacío, se hace en tiempo constante. ¿Sí? Entonces, esta sería, digamos, lo que tenemos de manera general con respecto a los montículos, o sea, a través de esta estructura podemos utilizar colas de prioridad en Python, ¿sí? A través de un montículo y a través de las operaciones heap push y heap pop. ¿Listo? Ya cuando nos movemos a C++, entonces lo coloco por acá. Entonces, en este punto, pues volvemos a tener la correspondencia con los nombres de las operaciones. Existe el contenedor en C++ para trabajar con colas de prioridad. Vamos a trabajar con un contenedor que se llama Priority Queue. Y bueno, en su versión más general, el Priority Queue recibe también entre menor que y mayor que el tipo de dato que se va a almacenar en la cola. Y entonces igual, para colocar elementos se hace c.push. Para tomar, o sea, para eliminar el elemento que está en el tope o el elemento con mayor prioridad se hace c.pop. Para tomar lo que está, el elemento con mayor prioridad sin eliminarlo se hace top. Para saber el tamaño se hace size. Y para saber si está vacío se hace empty. ¿Sí? La complejidad de todas estas operaciones es, digamos, muy parecida a la que tenemos aquí. O sea, push se hace en tiempo logarítmico. Pop se hace también en tiempo logarítmico.
y las demás operaciones se hacen en tiempo constante, ¿sí? Y esto es pues esencialmente como lo que tenemos así como de recorder y de manera general con respecto a las estructuras de datos elementales, tanto en Python como en C++. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Listo, bueno, por acá alguien dejó algo en el chat. Ah, bueno, se fue Rengifo, bueno. Entonces, listo. Entonces, bueno, luego, bueno, ahorita guardo este documento, luego se los comparto por Discord, por si alguien lo quiere tener allí para recordar cositas. Y bueno, entonces vamos a ahora movernos ya en esta última parte de la sesión nuevamente a los grafos. Entonces ya vamos a hablar de cómo representar computacionalmente los grafos. Entonces, hay varias alternativas para representar computacionalmente los grafos. Entonces, recuerden, matemáticamente, los grafos son dos conjuntos, ¿sí? Dos conjuntos que expresan ciertos elementos y ciertas relaciones entre los elementos. Desde el punto de vista computacional, entonces, la primera estrategia que vamos a utilizar para representar grafos es lo que se denomina las listas de adyacencia. Entonces, como su nombre lo sugiere, pues cuando representamos un grafo mediante listas de adyacencia, pues estamos utilizando una lista. Pero entonces en particular, entonces el grafo se representa como una lista, vamos a llamarla por ejemplo G, de donde cada elemento de esa lista es otra lista. Y cada una de esas listas internas que tiene la lista superior, digamos, tiene los nodos que son adyacentes a cada nodo. Entonces miremos como para ejemplificar la forma como se representa a través de lista de adyacencia un grafo. Entonces pensemos en este grafo que aparece aquí. Aquí digamos Profe, no digamos, estamos viendo. perdón, no, changos, Estamos, se me olvida. ujú. Qué pena, ya vuelvo a compartirle, sí. Entonces, permítanme, les comparto por acá. Ya ahí están viendo, ¿cierto? Sí, ahora sí. Listo, entonces como les decía, con listas de adyacencia un grafo, pues un grafo se va a representar, un grafo va a ser una lista donde cada elemento de la lista es a su vez otra lista. Y entonces cada una de esas listas va a corresponder a los nodos que son adyacentes a alguno de los nodos en el grafo. Entonces, como para ejemplificar la idea, entonces pensemos, por ejemplo, en que tenemos este grafo. Si nosotros, por ejemplo, miráramos matemáticamente la definición de este grafo, por favor, confírmenme si ven lo que voy a copiar aquí. ¿Todos ven lo que estoy rayando? Sí, Listo. Entonces, el conjunto de vértices para este grafo sería el conjunto que tiene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. E igual, el conjunto E, que es el conjunto de aristas, pues tendría la pareja que conecta el 0 y el 1. Observen que aquí, de esta forma en que está representado gráficamente, uno asumiría que es un grafo no dirigido. Entonces uno diría, está la pareja 0, 1 y está la pareja 1, 0. Y así para todas las demás parejas, para cada una de las demás conexiones que hay en el grafo. Entonces, esta digamos que es la forma como se expresa formalmente el grafo. Ya cuando nos movemos entonces a la representación computacional, nosotros podemos decir, mire, un grafo va a ser una lista. Entonces, observen que aquí, bueno, aquí estoy utilizando la notación de Python porque es un poquito menos engorrosa. Entonces, se representa como una lista. Observen que cada elemento de la lista es a su vez otra lista. Y entonces observen que aquí vamos a establecer una correspondencia implícita entre cada posición de la lista y cada nodo en el grafo. Entonces la posición 0 de la lista principal va a estar asociada al nodo 0 en el grafo. La posición 1 en la lista principal va a estar asociada al nodo 1. La posición 2 al nodo 2, la posición 3 al nodo 3 y así hasta la posición 6.
Entonces, en la posición 0 de esta lista va a estar una lista que tiene todos los nodos que son adyacentes al nodo 0. Aquí hablamos de adyacente, se refiere, cuando hablamos de un nodo adyacente, se refiere a un nodo con el cual estamos conectados. O sea, si estamos hablando del 0, los nodos adyacentes al 0 son los nodos que están conectados con el 0. Entonces, en este caso observamos que los nodos adyacentes al 0 son el 1, son el 5 y son el 4. Entonces, en la lista de la posición 0, de la lista que representa el grafo, va a estar el 4, el 5 del 1, el 1, el 4 del 5, no importa el orden, ¿sí? O sea, van a estar los nodos que son adyacentes a la posición 0. Entonces, va a ser una lista que tiene el 4, el 5 y el 1. Luego en la posición 1 lo mismo, pero con respecto al nodo 1. Entonces, como el nodo 1 está conectado con el nodo 0, el nodo 2, el nodo 4 y el nodo 3, entonces por eso la lista que está en la posición 1 de esta lista principal va a tener los elementos 0, 2, 3 y 4. Luego, en la posición 2 va a estar una lista que tiene los elementos, los elementos que son adyacentes al nodo 2. Entonces, en este caso serían los elementos 1 y 5. Luego, en la posición 3 estarán los elementos que son adyacentes al nodo 3, en este caso únicamente el nodo 1. Luego, en la posición 4 están los nodos que son adyacentes a 0 y 1, al nodo 4, que son 0 y 1. Luego, en la posición 5, los nodos que son adyacentes al nodo 5, que son 0 y 2. Y en el nodo 6, como no hay ningún nodo que sea adyacente al nodo 6, pues va a tener una lista vacía. Y entonces, de esta manera, tendríamos que esta sería una posible representación de este grafo. Y esta sería una representación que utiliza, entonces, lo que se denomina las listas de adyacencia. Entonces, ¿es claro para todos hasta aquí la idea de lo que son las listas de adyacencia? Sí. Sí, es claro. ¿Listo? Luego veremos que, digamos, aquí abusé, digamos, un poco de la notación de Python, porque la notación de Python es un poquito más simple. Si ya pensáramos en otro lenguaje, por ejemplo, en 6C++, pues obviamente no podríamos escribir el grafo de esta manera explícitamente como por extensión, pero entonces tendríamos que crear una estructura que represente una lista, por ejemplo, un vector, en cada posición del vector tener otros vectores, ¿sí? Y entonces, y en cada posición de esos vectores tener cada uno de los nodos, ¿ya? Pero luego veremos un poquito algunos ejemplos ya en los lenguajes de programación. Por ahora, digamos, entender el concepto de representar el grafo a través de listas de adyacencia. Aquí tenemos otro ejemplo. Observen que en este ejemplo, si colocáramos explícitamente cuál es el conjunto de vértices, el conjunto de vértices sería el conjunto que tiene A, B, C, D, E, F y G. Esos son los nodos de grafo. El conjunto E, que corresponde al conjunto de aristas, observen que este grafo, de acuerdo a como lo estamos representando gráficamente, se está representando como un grafo dirigido. Observen que las flechitas expresan de dónde a dónde va la conexión. Entonces, por ejemplo, aquí aparecería la conexión que va de A a F, aparecería, por ejemplo, la conexión que va de A a B, y así para todas las demás parejas correspondientes a las conexiones que aparecen en este grafo. Entonces, cuando queremos representar este grafo a través de listas de adyacencia, nosotros nos toca establecer una correspondencia. Aquí la correspondencia era trivial, porque era a cada nodo le asignábamos la misma posición correspondiente al valor del nodo. Aquí la correspondencia no es tan trivial, porque los nodos están, digamos, asociados a letras en lugar de a números. Entonces, lo que hacemos nosotros es, de alguna manera, si lo pensáramos, por ejemplo, en Python, nosotros podríamos pensar entonces en una especie de diccionario donde a cada símbolo le asignamos un número. Entonces decimos, mira, el símbolo A corresponde a la posición 0, el símbolo B corresponde a la posición 1, el símbolo C corresponde a la posición 2, el símbolo D corresponde a la posición 3, E a la posición 4, F a la posición 5, G a la posición 6. Si fuera en Python sería un diccionario, si fuese C o C++, pues seguramente utilizaríamos un mapa, ¿sí? Entonces, estableciendo esta correspondencia, ¿qué significaría que A tenga asignado el 0? Eso significaría que en la lista que va a representar el grafo,
la posición 0 va a corresponder a la lista de elementos que son adyacentes a A. En la posición 1, que es el valor que está asignado a B, vamos a tener que la lista en la posición 1 de esta lista, esta lista que representa el grafo va a tener los elementos que son adyacentes al nodo B. Luego, si C está asignado con 2, entonces en la posición 2 serían los nodos que son adyacentes a C, y así de manera similar para D, para E, para F y para G. Entonces, con este grafo que tendríamos aquí, entonces la lista de adyacencia, en la primera lista interna, como los nodos adyacentes a A son B, F y D, entonces, y el valor asociado a B es 1, el valor asociado a D es 3 y el valor asociado a F es 5, por eso la lista de adyacencia aquí va a tener el 1, el 3 y el 5. Observen que el nodo B no tiene ninguna conexión que se desprenda de él, o sea, todas las flechas llegan a él, pero no hay ninguna línea que salga de B y se conecte con algún nodo. Entonces significa que B no tiene conexiones. Entonces por eso la posición 1 de esta lista que representa el grafo va a ser una lista que es una lista vacía, o sea, no tiene ningún elemento. Luego para C vemos que C tiene una única conexión con B. Entonces por eso la lista que hay en la posición 2, que es la posición asociada a C, va a tener como único elemento el 1, que es el valor asociado a B, que es la conexión, que representa la conexión que hay entre C y B. Y algo similar para D, para E, para F y para G. Y entonces esta sería, digamos, lo que tendríamos en este caso para la representación de este grafo con listas de adyacencia. ¿Listo? Entonces, si nosotros ahorita nos movemos, por ejemplo, a otro tipo de grafo, permítanme, entonces aquí borro lo que había rayado, ¿listo? Entonces, pensemos que tenemos un grafo donde los nodos son personas, como hemos mencionado anteriormente, y en este caso es un grafo dirigido. Entonces, igual, vamos a establecer una correspondencia entre cada persona y una posición. Entonces, a Pepito en este caso decimos que es la posición 0, Luisito que es la posición 1, Martita que es la posición 2, Juanito que es la posición 3, María que es la posición 4 y Sofía que es la posición 5. Entonces, la representación de este grafo a través de listas de adyacencia va a ser una lista donde en la posición 0 van a estar los nodos adyacentes a Pepito, donde en la posición 1 van a estar los nodos adyacentes a Luisito, donde en la posición 2 van a estar los nodos adyacentes a Martita, y así para cada una de las posiciones. Tomemos, por ejemplo, la posición 2. La posición 2 sabemos que son los nodos adyacentes a Martita. Vemos que Martita está conectada con Pepito, con María y con Sofía. Pero el valor asociado a Pepito es 0, el valor asociado a Sofía es 5 y el valor asociado a María es 4. Entonces, por eso la segunda lista que hay en esta lista tiene los valores 0 y 4, 5, que son los valores con los cuales están conectados, en este caso, Martita. ¿Listo? Entonces, hasta ahí es clara la representación con listas de adyacencia de los grafos. Sí, señor. Sí, es Sí, profe. claro. Señor. Listo, entonces, luego tenemos que, habíamos visto que teníamos los grafos cuando los grafos tenían pesos. Entonces, aquí tenemos gráficamente un grafo donde tenemos en este caso los nodos, que en este caso son numéricos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde es un grafo dirigido, pero donde tenemos pesos, o sea, cada arista tiene asociado un valor numérico. Entonces, hay varias alternativas para representar este grafo a través de listas de adyacencia. Una primera alternativa es representar con una lista las conexiones del grafo. Entonces observen que sería una lista donde es una lista de listas donde cada lista interna representa las conexiones de cada nodo. Entonces, por ejemplo, el nodo 0 está conectado con el nodo 1 y con el nodo 4. Entonces, por eso en la posición 0 aparecería 1 y aparecería 4. Luego para 1 está conectado con 0 y está conectado con 6. Entonces, en la lista en la posición 1 aparecería el 0 y el 6. El 2, por ejemplo, está conectado con el 1, con el 3 y con el 5. Entonces, por eso en la posición 2 aparecería el 1, el 3 y el 5. Y así para cada uno de los elementos para cada uno de los nodos en el grafo. Entonces, allí ya representamos las conexiones, pero también nos hace falta los pesos. Entonces, en esta primera alternativa, lo que vamos a tener es una lista donde en lugar de tener las conexiones, vamos a tener el peso de las conexiones.
Entonces, en la posición 0 de esta lista van a estar los pesos de las conexiones que tiene el nodo 0 en el mismo orden que se colocaron en la primera lista. Entonces, por ejemplo, observen que vamos a tener una lista que va a tener como la misma forma de la primera lista, pero donde los valores van a ser, en lugar de las conexiones, van a ser los pesos. Entonces, como el nodo 0 estaba conectado con el nodo 1 y con el nodo 4, en esta lista lo que vamos a tener es el peso de esas conexiones. Entonces, el peso de la conexión entre 0 y 1 es 3, entonces por eso aquí aparecería el 3, y el peso de la conexión entre 0 y 4 es 2, entonces aquí aparecería el 2. Lo mismo, por ejemplo, con las conexiones del nodo 2, que eran 1, 3 y 5. Entonces, en esta segunda lista, los valores que habrían serían las conexiones con 1, 3 y 5, que sería 7, que sería 5 y que sería 8. Por eso aparecería 7, 5 y 8 en esa lista, y así en las demás listas. Otra alternativa para representar este mismo grafo con listas de adyacencia sería que en cada lista interna, en lugar de tener elementos directamente, o sea, números, lo que vamos a tener son parejas. Y cada una de esas parejas va a representar digamos, el elemento con el cual está conectado y el peso de la conexión. Entonces, esta sería la lista que representaría este grafo, donde, digamos, la lista interna es una lista, o sea, la lista está en la posición 0, es una lista que tiene dos parejas, porque este nodo 0 tiene dos conexiones. Y cada pareja representa la información sobre una conexión. Primero, con quién está conectado y segundo, cuál es el peso. Entonces, como el nodo 0 está conectado con el nodo 1, aquí aparece la pareja 1, 3, porque está conectado con el nodo 1 con peso 3, y aparece también la pareja 4, 2, porque el nodo 0 está conectado con el nodo 4 con peso 2. Y así igual para digamos, todos los demás nodos de grafo. Y entonces esa sería, digamos, otra alternativa para representar este grafo a través de listas de adyacencia. Y tenemos aquí un último ejemplo. Entonces, digamos, en este último ejemplo, es un ejemplo donde volvemos a utilizar esta representación, donde utilizamos listas de parejas para representar, entonces, digamos, las conexiones que están aquí. Entonces, ya si, digamos, esto desde el punto de vista general, ya si pensamos en cómo ya pasar a representar las listas de adyacencia en un lenguaje en particular, entonces, si estamos, por ejemplo, en C, en C++, entonces nosotros podríamos utilizar arreglos, vectores o mapas, o incluso listas para representar los vectores. Si estamos en Python, utilizaríamos listas. Entonces, eso sería, digamos, la primera representación que tenemos para grafos. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Juan David. Entre esas alternativas que nos mostraste, me imagino que habrán casos específicos en donde una sea más útil que otra o no importa en si se va a utilizar listas de adyacencia. Me estás hablando de esta alternativa 1 y esta alternativa 2, ¿cierto? Sí, señor. Realmente no hay digamos, ni siquiera, no hay ninguna diferencia ni siquiera en términos de eficiencia. Ambas alternativas utilizan la misma cantidad de memoria, ambas alternativas implican recorridos que son similares, aunque cambian los índices. Ya es una cuestión de gustos en la organización, ¿sí? Porque si pensáramos, por ejemplo, en implementar esto en Python, pues en esta primera alternativa lo que haríamos sería tener dos variables para representar el grafo. En cambio, en esta alternativa de acá tendríamos una sola variable. Si nosotros quisiéramos saber, digamos, los nodos con los cuales está conectado el nodo 0, con esta alternativa haríamos G en la posición 0, ¿sí? Pero si quisiéramos saber los pesos, tendríamos que decir W en la posición 0, ¿sí? Y ahí tendríamos los pesos. Acá tendríamos, aquí al decir, en esta segunda alternativa, al decir G en la posición 0, lo que nos daría sería una lista que tiene ya toda la información allí. Entonces, digamos que cualquiera de las dos estaría bien y podría funcionar o uno preferirla indistintamente. Ya ahí pasa a ser como una cuestión más como de gustos. De pronto para uno puede ser que sea más clara la primera alternativa o para otra persona puede que sea más clara la segunda alternativa. Pero realmente desde el punto de vista de
de los elementos que hay que considerar cuando estamos programando, que sería la eficiencia, ese tipo de cosas, el uso de la memoria y todo eso, realmente las dos alternativas tienen el mismo costo computacional. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? No, profe, hasta el momento no. Listo, entonces, obviamente, si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en, qué sé yo, coloquemos aquí, voy a crear un archivo, voy a llamarlo grafos.cpp. Si nosotros quisiéramos representar, por ejemplo, definir un grafo y entonces utilizar listas de adyacencia, entonces nosotros podríamos utilizar vectores, ¿sí? Aquí coloquemos simplemente porque puede ser necesario, coloquemos que vamos a tener stdio, que vamos a Profe, tener... no se ve. Ah, perdón, sí, se me olvida, gracias, Jeremías. Listo, esta. Tenemos este archivo, en C++, y aquí tenemos stdlib. Entonces recuerden que en C++ para utilizar esto es más fácil colocar namespace std y pensemos que vamos a tener un método main. Entonces hacemos return 0. Entonces digamos que vamos a tener un grafo. Pensemos por ejemplo que queremos tener, qué sé yo, coloquemos primero uno que no tenga peso. Por ejemplo, este grafo que aparece aquí. Perdón, ahí no están, creo que no están viendo ambas cosas, entonces permítanme, les comparto así. Entonces ahí, queremos en este programa, vamos a simplemente a escribir algo para representar computacionalmente este grafo. Entonces el grafo lo vamos a representar como un vector. Entonces, al utilizar listas de adyacencia, vamos a utilizar, en este caso, vectores de enteros. Entonces, donde esto va a representar el grafo. Y entonces, observen que esto va a ser un vector que tiene internamente vectores, una lista que tiene internamente listas. Entonces, yo podría decir, mire, yo sé de antemano que el grafo que me interesa representar tiene 7 nodos, porque este grafo tiene 7 nodos. Entonces, si yo quiero agregar cosas, yo puedo decir, mire, quiero agregarle, digamos, a la posición 0 de este grafo, quiero agregarle las conexiones. Entonces, yo sé que el nodo 0 está conectado con 4, 5 y 1. Entonces diría, mire, le agrego a la posición 0 de ese grafo, le agrego el 4, a la posición 0 le agrego el 5 y a la posición 0 le agrego el 1. Entonces ya agregué este 4, este 5 y este 1. Luego si quiero agregar a la posición 1, que es agregar este 0, este 2, este 3 y este 4, ir a grafo en la posición 1, entonces agrego el 0, agrego el 2, agrego el 3. Obviamente aquí como estoy creando el grafo completamente a mano, pues tengo que colocar cada una de las cosas así explícitamente. Ya luego veremos formas de simplificar este proceso, de leer la información del grafo de un archivo y cosas así, ¿cierto? Pero entonces en este caso ya agregué la lista, los valores para la lista de adyacencia del nodo 0, los valores para la lista de adyacencia del nodo 1, luego si quiero agregar los del nodo 2, entonces diría que el nodo 2 está conectado con el 1, perdón, no que el nodo 2 está conectado con el 1 y que el nodo 2 está conectado con el 5. Luego que el nodo 3 está conectado con el 0 y que el nodo 3 está realmente conectado aquí con el 1, ¿sí? Luego que el nodo 4 está conectado con el 0 y que el nodo 4 está conectado con el 1. Luego que el nodo 5 está conectado con el 0 y que está conectado con el 2. Y como el nodo 6 no tiene ninguna conexión, entonces esta sería
este vector de vectores que tenemos aquí representaría como tal el grafo que tenemos aquí. O sea, este grafo que hemos creado acá. ¿Listo? Entonces esta sería una posible alternativa. Otra posible alternativa que no cambia demasiado sería, en lugar de haber utilizado un vector de vectores, si yo sé de antemano cuántos nodos voy a tener, yo podría haber dicho que mi grafo va a ser, en lugar de un vector, podría ser que va a ser un arreglo de vectores. Entonces yo podría decir esto, un arreglo de 7 posiciones donde cada posición es un vector y la cosa igual funcionaría. ¿Listo? Sería otra posibilidad. ¿Está claro hasta aquí para todos? Sí, profe. Listo, entonces, y digamos que como para terminar para ya terminar, entonces digamos, si nosotros hiciéramos ahora algo mismo pero en Python, entonces nosotros en Python, entonces, pues digamos que no es completamente necesario en Python crear una función main. Yo lo hago por mantener como la concordancia con lo que estamos acostumbrados en C++. Entonces nosotros podríamos crear el grafo como si fuese una lista vacía. Si sabemos de entrada que va a tener 7 posiciones, entonces nosotros podríamos decir, mire, esto va a ser algo que tiene 7 listas vacías. Podríamos crearlo de esta manera, ¿sí? Pero esa es una alternativa. Si lo creamos como una lista vacía, entonces nosotros luego podemos, en Python es un poquito más simple el agregar elementos, porque podemos decir, mire, primero agréguele al grafo la lista de adyacencia del nodo 0. La lista de adyacencia del nodo tiene el 4, el 5 y el 1. Luego agréguele al grafo la lista de adyacencia del nodo 1, que tiene el 0, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Perdón. Luego agréguele al grafo la lista de adyacencia del nodo 2, que tiene el 1 y el 5. Luego agréguele al grafo la lista de adyacencia del nodo 1. Luego agregué el grafo. Perdón, aquí se me fue, eso lo tenía ahí pegado. La lista de adyacencia del nodo 4, que tiene el 0 y el 1. Luego agregué el grafo la lista de adyacencia del nodo 5, que tiene el 0 y el 2. Y luego agregué el grafo la lista de adyacencia del nodo 6, que en este caso es la lista vacía. Entonces, en este caso, si quisiéramos ejecutar esto, pues simplemente aquí diríamos main. Y en este caso, pues eso sería lo que tendríamos que hacer para crear computacionalmente este grafo que tenemos aquí en este documento. Entonces, pues esto digamos que sería lo más general que tenemos con respecto a la representación de listas de adyacencia. Tenemos otras representaciones que analizaremos, que estudiaremos en la siguiente sesión. Entonces, pues, este documento creo que ya lo había compartido en Discord, para que ojalá para la próxima sesión que será la siguiente semana, ya luego les confirmo el día y el horario, pues vamos a continuar con las otras representaciones, que es lo que se conoce como matrices de adyacencia, lo que se conoce como listas de aristas, y listo. Esas serían las representaciones que tenemos, que vamos a utilizar cuando trabajamos grafos. Y bueno, y veremos algunos ejemplos adicionales en C++ y en Python. Entonces, pues ya con esto, pues no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, profe, por mi parte no hay ninguna. Tampoco, profe. Listo, entonces pues ya con esto vamos a culminar la sesión del día de hoy. Digamos, espero más tarde, mañana, publicar el video, por si alguno de ustedes lo quiere revisar. El video, siéntanse en la libertad de compartir el enlace con sus demás compañeros, si de pronto alguien lo quiere revisar como para el repaso que vimos allí. Digamos, con mucho gusto no hay problema con que lo compartan.
También este documento creo que ya está compartido en Discord, por si pues sería bueno que de pronto le dieran una revisada, pues sería como más adecuado para ir adelantando cositas para la siguiente sesión. Continuaremos la sesión la siguiente semana y como les decía, luego en los próximos días les confirmo el día y la hora. Entonces, pues les agradezco a todos por la asistencia, por la atención. Pues me agradó mucho pues tenerlos aquí y pues estoy pendiente de cualquier duda, cualquier pregunta que tengan y les deseo pues un feliz y en cuarentenado fin de semana. Que la pasen bien y que estén bien. ¿Listo? Muchas gracias, profes. Listo, profe, Igualmente. Muchas muchas gracias. gracias. Lo mismo. Feliz fin de semana. Vale, Feliz fin de semana. que estén bien.